Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo el que practica las obras malas odia la luz y no camina hacia la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Queridos amigos, aquí entonces este Evangelio, desde este versículo 20 del capítulo 3 de San Juan, nos está hablando desde un contexto bíblico, nos inserta en esa gran catequesis nocturna con Nicodemo, que habíamos comenzado ya en el capítulo 3, que va del versículo 1 hasta el versículo 21. Estamos ya casi finalizando con el versículo 20, donde Jesús revela la lógica profunda de la salvación. Lógica profunda de la salvación, es decir, ¿en qué consiste? ¿Cuál es nuestro compromiso? Esta propuesta del Evangelio del Señor. Ahora, después de anunciar que Dios ama al mundo y envía a su Hijo no para condenar, sino para salvar, ahora el Evangelio, queridos amigos, nos introduce a la respuesta existencial, es decir, ontológica, existencial. Es importante, vea, que no es simplemente una cuestión externa, la de ontología, de existencial, peñan de hoy, va esa bañan de yacu, va eva la ñandeña pensar, va eva la ñandeña usea, ya de peñan de nieve, eso quiere decir ontología, tu esencia. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te manifestás? Va el aripotá en síntesis, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos una respuesta existencial, por lo tanto, ontológica, profunda, frente a la revelación. Es decir, el añade botamba, el usea peñan de yara propuesta en ondebe. Ahí está. La respuesta que nosotros le vamos a dar desde lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros queremos. Esto es esencial, queridos amigos, porque muchos de nosotros podemos decir, sí, soy cristiano, ya llevo bautizado, pero nuestra respuesta ontológica existencial es mentira, porque ñan de corrupto, ñan de mondá, ñan de yapú, ya de cualquier todos los demás son culpables, Adán y Eva. Entonces, peare moya cuevese, que pea de la culpable en sin de gente moela se santo mía, han de corrupto, han de mondá, han de bobinda. Y entonces, queridos amigos, te hace mirar. Es la respuesta entonces que nosotros le damos a la propuesta, pero desde un aspecto, vuelvo a insistir en esta palabra, ontológica, ontología, tu esencia, tu misma forma de pensar y de actuar. La luz ya ha venido al mundo, pero el problema no es la ausencia de la luz, sino el rechazo que nosotros hacemos de la luz. El la luz, el fos, ¿verdad? Queridos amigos, está queriendo decir la misma presencia de Dios. Pero ella ñandea lleva ya esa yecua, peñande yara y añandea. Este es el rechazo voluntario, rechazamos directamente. Por lo tanto, este texto establece una antropología espiritual clara. El hombre que obra mal no ignora la luz, sino que la odia. Queridos amigos, más claro que esto solamente el agua. Cuando hay peca de de core llama lleva oye ponánimo, oye ponánimo la realidad, va eva oye esa caína, va eva la de situación. Y entonces, aquí dice que no es, dice que ignora la luz, no es que ignora la situación en la que vivimos. El añade ignorante anda ya vaya baña y meña lleva mucha ignorancia, falta de educación. Hay muchos puntos, ¿verdad?, que en esa carta pastoral incluso de los obispos se ha presentado. Ni presenta por ahí, y entonces, ¿dónde está el problema? Entonces el problema aquí, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 20, nos dice, es que no se ignora la luz, sino que se la odia. Y entonces hay una reacción negativa. No aceptamos. ¿Qué cosas allá? Otro rapetere para rechazar lo que se nos está diciendo. Ya voy a poner algo ya calcular, ya es sí, señora, peango cierto. Porque indica tú y la ñanega anda cierto, hija. Dica tú ñanega anda cierto, hija. Y entonces es mejor, ¿verdad?, asumir. Pero el problema, dice San Juan, aquí el problema es que se odia la luz. No es que no se conoce,
Por lo tanto, en una clave bíblica de lo que Juan nos está presentando aquí a través de este capítulo 3, versículo 20, odiar no es solo un sentimiento, yo te odio a vos, ¿verdad? Sino que es una decisión existencial. Es decir, nosotros mismos nos sentimos en el odio y nosotros mismos decimos, she, dai potai, hashena gamiamuay, hareí la belleza. O sea, es un sentimiento mucho más que lo superficial. Te odio, no te quiero, sino que yo mismo rechazo todo lo que es cosa positiva y que me tiene que ayudar para que pueda crecer y hacer mejor la situación. El mal, por lo tanto, genera un mecanismo de huida. Ahí está. Ya dispará, ya dispará, dañas en dulce, da cuasi la herencia. No acercarse a la luz para evitar que las obras sean desenmascaradas. Ahí está. El problema, pues, eso, queridos amigos, si nosotros vamos a vivir de acuerdo al Evangelio de Jesús, entonces vamos a tener que desenmascarar, vamos a tener que decir la verdad. ¿Por qué? Y porque la conversión te va a llevar a la verdad. La verdad les hará libres, ¿entiendes? Así resuena el trasfondo hebreo del Hoshech, es decir, la oscuridad, no como una mera falta de luz, sino como un espacio elegido para esconder la verdad. Prefiero huir a las tinieblas, porque en la oscuridad pues, vos no te das cuenta de dónde es ella. Pende camisa y que ahora moye pe andere y pepe tum hueve pe tum alleva. Pepe de ella mo ayla y que jalan de camisa. A pecha depende de cobe. Te preferís esconder, huir en la oscuridad. Este versículo entonces, queridos amigos, prepara el contraste con lo que vendrá después del versículo 21. No todos huyen. Quien obra la verdad se acerca a la luz. La trama joánica no es moralista, sino reveladora del corazón humano ante Cristo, la luz encarnada. Es decir, no es aquí simplemente que te hace pensar en el sentido moral, sino que es en un sentido existencial. Te hace cambiar, te hace vivir de una manera diferente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo el que practica las obras malas odia la luz y no camina hacia la luz para que sus obras no sean descubiertas. Queridos amigos, dentro de un contexto histórico sabemos que San Juan se escribe en un contexto de mucha tensión entre el judaísmo y el cristianismo. Por lo tanto, la luz, aquí el significado de la luz, es un concepto cargado de tradición bíblica. La Torá era considerada la luz. Nosotros podemos leer en el Salmo 119, versículo 105, y ahora Jesús, sin embargo, se presenta como el cumplimiento pleno de esa luz, es decir, el que les va a iluminar, el que les ilumina, el que les trae la verdad en persona. En este marco, rechazar la luz no significa ignorancia intelectual. Ya hemos la capacidad, la inteligencia, la libertad, la capacidad de amar, la voluntad, llevar ecopanio, sino que directamente vos rechazás, no querés cambiar, no querés mejorar la situación. Es por lo tanto una resistencia espiritual. Y así, queridos amigos, muchos líderes conocían la escritura, estaban ya llevan en todas las situaciones, líderes políticos, líderes que están al frente y coabonan la escritura, pero se resisten a cambiar, a salir de la corrupción, se resisten. Se resisten, por lo tanto, a aceptar la luz. ¿Y a quién le están rechazando entonces? Y le rechazan a Jesús.
Por eso que todas estas sectas y estos protestantes, etcétera, que le reciben aquí, venga, el idioma quiere decir que no es la luz verdaderamente. Porque la luz te tiene que llevar a la verdad. El recibir a Jesucristo te tiene que llevar al cambio de vida. O si no, no es evangelio de Jesucristo. Es evangelio de don fulano, don pastor o don no sé quién, ¿entiendes? Donde ahí el evangelio. Y por eso, aquí, el aceptar a Jesús hace que nuestra vida quede expuesta, nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque queda transparentada, ¿verdad? Se vuelve transparente. Este trasfondo histórico, queridos amigos, que existía en aquel tiempo, ilumina nuestro texto. La fe cristiana no se reduce a aceptar una doctrina, sino a permitir que la vida sea juzgada y transformada por la verdad revelada. ¿Y por dónde? Entonces, a ser juzgada y transformada. Dejarse transformar. San Pablo va a decirlo en su carta, ¿verdad? Déjense reconciliar, déjense de reñemo invaiteana, déjense de la redecidiana, es una decisión. La decisión es tuya. En su música, ¿verdad? La decisión es tuya. Queridos amigos, en un contexto cultural, ciertamente, porque vivimos dentro de una situación, de una historia y de una cultura, de una educación que recibimos, la oposición entre luz y oscuridad es central en el pensamiento judío como helenístico. En estos dos, luz y tinieblas, y sobre todo Juan, por eso lo utiliza mucho. Juan va mucho más allá de ese simbolismo simplemente. Él introduce una dinámica interior ahora del sujeto, es decir, este versículo revela un mecanismo universal. El ser humano evita aquello que amenaza la autojustificación. Porque es tan fácil, queridos amigos, buscar una autojustificación. O sea que ya se cae en la peñandeña ne convenía. Peñandeña y potá. Entonces nos autojustificamos. No, pero ve esto luego así, pero lo de la situación. No, nosotros no podemos luego cambiar. Hay con muchísimo de eso, ¿verdad? Que vos le escuchás, ¿verdad? Porque es lo que nosotros, estos son del gobierno anterior, estos es del gobierno hoy, puede ser, no, nadie te va a discutir, porque es cierto, hay UPA, la área. Pero eso no justifica. Esa es una autojustificación para que vos sigas también de la misma manera como el gobierno anterior, ¿entendiste? Con otros matices. Y que tú demonda y ve, tenan demonda cacuave, como vos quieras. Eso ya va a depender de vos y cómo en tu conciencia, porque en demantere y cuauvea. Lo único que el pueblo y la gente puede ver es la realidad en la que vive, ¿verdad? Pero la conciencia es, queridos amigos, y esta conciencia es juzgada por Dios. Ni yo no te voy a juzgar, ni los otros te van a juzgar. Si te dicen es simplemente lo que se está viviendo y lo que se está viendo. Así que, queridos hermanos, ya yeputazona ante la palabra de Dios. Eso es lo esencial. Queramos o no queramos, esa es la verdad y la realidad del Evangelio. Jovearegola muchas veces de ella es que la verdad pica, porque aquí hay un rechazo de hoy donde prefiere, odia la luz y hoy, porque todo el que practica las obras malas odia la luz y no camina hacia la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Sus obras no sean descubiertas. Bueno, o sea, piensa, ¿verdad?, que no va a ser descubierta. La luz no es peligrosa por lo que hace, sino por lo que revela. Ahí es un peligro. Se mandó cuando yo hice mi tesis de licenciatura en filosofía, recuerdo. El título de mi tesis era Filosofía, peligro. Así nomás ponía. Filosofía, peligro. Ese era el título. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque el que entra a filosofar, es decir, el que piensa, el que entra en la luz, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la luz? Dice. Lo que hace la luz es revelar lo que hay por debajo, lo que hay por dentro. ¿Cuál es la intencionalidad? Vean con la función de la luz. O sea, Cristo, que se confronta con nosotros, con su evangelio, lo que hace es, hoy que veñan a tu ilumina nuestra oscuridad y
nos hace descubrimiento de mamina la ya poena, mamina va a ser que hago se camisa, mamina va a ser que hago se recoge, ¿entienden? Mis pensamientos y mis intenciones. Mira lo que yo estoy queriendo hacer o lo que estoy haciendo. No sé si el Evangelio es claro, queridos amigos. Yo no sé en qué idioma tengo que hablar para que podamos entender. Yo pienso que todos entendemos, por eso es la cuestión del cambio y la conversión, no es intelectualidad. Porque entero etea ya eres con lo suficiente la ña entender ponajangualo y ponajalo y vaya. Toditos tenemos esa capacidad. Se mandó a ver para ir la pese a explicar las clases ahí. Hasta aquí mi perrito entiende esto, hey. Valtiera que le llamo ahí. Se mandó, ese. Y él decía eso, ¿verdad? O sea, explicaba esto es tan fácil de entender. Si ya y lleve a entenderla, a veces no entendemos. Y entonces aparece el concepto, queridos amigos, el famoso Lev, que hemos ya dicho tantas veces, que quiere decir corazón, entendido como el centro de nuestras decisiones, desde la decisión del hombre, de lo que nosotros vivimos. El problema entonces no es cognitivo, sino que es volitivo, voluntad. No hay voluntad política, ahí vengo de la gente. No hay voluntad, no hay deseo de cambio. No querer ver, no querer hacer. Por lo tanto, este texto desnuda una verdad incómoda. Muchas veces el rechazo a Dios no nace de argumentos racionales, sino del miedo a perder el control de lo que nosotros estamos haciendo, a que la verdad cuestione nuestros hábitos, nuestras estructuras y seguridades en las que nosotros confiamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Seguimos nosotros con este Evangelio, capítulo 3, el versículo 20. Porque todo el que practica las obras malas odia la luz y no camina hacia la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Hay palabras claves, queridos amigos, dentro de este versículo, este capítulo tan interesante. Or es la primera palabrita, luz, que ya hemos hablado en otras oportunidades. No es solamente una claridad física que nosotros vemos, sino que es la manifestación de la presencia divina. Desde el libro del Génesis, hágase la luz, hasta San Juan, capítulo 1 también, la luz brilla en las tinieblas. La luz es sinónimo entonces de vida, la luz es sinónimo del orden, la luz es sinónimo de la verdad. Vida, orden, verdad. La luz es Cristo mismo, por lo tanto, queridos amigos, que nos revela a Dios mismo, es decir, la persona del Padre. Esa es la verdad, esa es la luz. Ese es el orden que Dios nos está pidiendo. Nosotros lo que hacemos con el pecado es desordenar la creación. Desordenar, queridos amigos. Y entonces es la misma naturaleza, como dice Pablo, gime, ¿verdad? Dolores de parto, con un dolor. ¿Por qué? Porque procura la misma naturaleza restablecerse. Y entonces es ahí donde nosotros luchamos y nos empeñamos. ¿Qué teoría o qué es lo que verdaderamente nos puede ayudar para que exista un verdadero cambio? Porque hacemos que suceda una hecatombe, ¿entiendes? Entonces ñambo capupá. Y por lo tanto la naturaleza, es decir, la naturaleza de la creación, hecha con bondad, con generosidad, con tanto amor de parte de Dios, ahora clama, llora, con gritos de parto, a ver si podemos restablecer lo que nosotros mismos desordenamos. La luz, queridos amigos, no obliga ni violenta,
sino que se ofrece. Aquí hay otra característica entonces. Peñan de yarando uy oñe impone lleva. Porque los dioses griegos u otros dioses, filosóficos incluso, por ser Dios, ellos imponen. ¡Pam, pam! Un rayo cambia un elefante en una hormiguita o lo que sea, pero porque impone. El Dios del Evangelio, el Dios de la Biblia, no impone nada, sino que lo que hace es ofrecerse. Óñeme, oye, cuau. Y ahora vamos a ser nosotros quienes vamos a elegir y vamos a decir, bueno, señan de yara con anga pijama y samaina, a opeare, ayetu use pendere mombe uasebe, upeare la se, ayeva, añe prende seina. Entonces se ofrece. Y es precisamente por eso que se vuelve juicio, porque revela sin imponer. El juicio se da desde nuestra respuesta. Qué lindo. No es que el Señor ya viene ahí con su cuadernito y viene, bueno, de amoa, entonces, pum, de 11 tantos años de cárcel, de 11 de pea, porque pea, tantos años de purgatorio o infierno o lo que sea. Sino que aquí, queridos amigos, es interesante, el juicio se vuelve como sin ninguna imposición, porque vos estás revelando lo que vos sos. Y no precisamos entonces que nadie venga ahora a enjuiciar lo que vos haces, porque vos mismo ya estás caminando dentro de ese juicio que vos has elaborado. Y aquí nosotros habíamos luego reflexionado sobre eso, ¿verdad? El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Queridos amigos, y el juicio dice es el no, o la condena es el no aceptar la propuesta del Evangelio. San Juan es mucho más exigente, entonces, queridos amigos, que incluso los evangelios sinópticos. Por lo tanto, la luz pone al descubierto el enexo, desenmascarar, convencer, desenmascarar, el enxo, convencer. No para humillar, sino para sanar. ¿Por qué? Y claro, porque vos cuando te das cuenta, aquí tenés dos posibilidades, o de cambiar y de mejorar, entonces te está ofreciendo, por eso es oferta. Y vos decís, sí, se haya huira, haya popona meta coan ahí. Odiar la luz, sin embargo, es rechazar la posibilidad de conversión. Odiar a Jesucristo, odiar el Evangelio, no cambiar es rechazar posibilidad de conversión, rechazar posibilidad de un cambio. La tragedia no es estar en tinieblas, sino amar las tinieblas y permanecer en las tinieblas. Queridos amigos, más claro que esto el agua. Entonces aquí el pecado y la tragedia no está en que exista la tiniebla, sino que en que nosotros nos acostumbremos a vivir y a no rechazar y a no ser nada para vencer el Hoshech, las tinieblas, el pecado. Entonces, queridos amigos, desde aquí hay otra palabra muy interesante que es el maasé. Maasé en hebreo quiere decir las obras, las obras. Y aquí nos decía demasiado bien, porque todo el que practica las obras malas, maasé. Las obras no se limitan a actos externos, sino que designa el conjunto de acciones que expresan una orientación interior. Hañandeco yayapo, el Hañandeco yayapo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, nuestras ideas. Nuestras obras expresan nuestra orientación interior. Pillahuereco, apeñana de ume peñandereco bebe, maasé, obras, maasé. Remite a lo que el hombre produce desde su corazón. San Juan aquí nos habla de las obras que no son juzgadas por su eficacia social, sino por su relación con la verdad. Entonces, eso pues es como decir, yo puedo construirte aquí, te puedo hacer cosas, ¿verdad? Pero que no responden a tu realidad. De ahí contener otra cosa, ¿entiendes? Es como que yo ya intuyo todo y digo, bueno, ya potapea. Pero en el fondo, lo que te quiere decir es que vos estás haciendo el maasé, tus obras, responden a tu interioridad. Porque yo quiero hacer muchas casitas, ¿por qué? Porque quiero sobrefacturar y a través de esas casitas quiero ganarme yo la platina.
O si no, ñamanejeta es semáforo, coñan de ciudad, ñamonita. Entonces, ¿pero por qué? No es porque se necesitan semáforos, sino que porque yo necesito a través del semáforo sobrefacturar y ganarme la platita. Y así. Yo pongo así ejemplos más o menos que yo miro y veo simplemente, pero te veo el ejemplo, ya podés de lista, ñamaneta, 5 cuadernos de 100 hojas, ¿entiendes? Así que, queridos amigos, es cuestión de mirar y entender. El que obra mal no teme al castigo inmediato. Lo que teme es a la revelación, que sus obras no soportan a la luz. No quiere que se descubra su mal. Eso es lo que odia. El que odia no odia sus malas acciones. A ganar por ahí, a montar por ahí, a sobrefacturar de las cosas. A ver, entrevetea o un manteo y mantea ahí la oye por ahí. Inaugurar otra para la gente, etcétera, etcétera. Dentro de uno tembiguay, ¿verdad? Que siempre hay dentro de todo grupo, ¿verdad? Y entonces no se soporta la luz porque están construidas siempre en referencia a uno mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo que no quiero es, dice, no acepta porque sus obras son malas. Entonces no acepta esa luz, absolutamente, no quiere saber nada por eso. Y desde el aspecto exegético, esto introduce una ética de transparencia. Este es el llamado a la conversión. La transparencia de tu intencionalidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con estos versículos tan interesantes de San Juan. Hemos iniciado desde el versículo 16 al versículo 21, el amor de Dios al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Para que podamos salvarnos, dice Upea, ¿verdad? Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio consiste en que habiendo venido la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica las obras malas odia la luz y no camina hacia la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad camina hacia la luz, para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. Queridos amigos, hay algunas enseñanzas muy interesantes. Aquí la primera, que este versículo enseña que el juicio no comienza en el tribunal divino, no comienza desde arriba, desde Dios que viene para juzgarte, tribunal divino, sino que comienza en la respuesta que nosotros le damos a la luz. Queridos amigos, San Juan nos cambia toda la perspectiva. La verdadera condenación o la verdadera acción del juicio final comienza desde nuestro aceptar o no aceptar la luz. Querer o no querer convertirnos. Entonces,
ñande maoika tú la yei cuajina, la ñaime pona página peñande yarara pereje, tapa ñande hoy la yacuarucanea ya a otro lado, ¿entiendes? Así de sencillo. Y entonces dice, esto interpela a una sociedad que prefiere relativizar la verdad antes que dejarse corregir por la verdad. Entonces, ante esta situación, yo puedo ir a porque somos nosotros quienes tenemos que dar un juicio, somos nosotros quienes vamos a juzgar, porque somos nosotros los que vamos a decir, yo me voy detrás de la luz, sigo lo que me dice la luz, me dejo tocar e impactar y entonces me convierto ante la presencia del Cristo que es la luz. O, muy fácil, decir, na pena ese ni na pena ese, ¿entiendes? Entonces vos ya sabes y vos ya te estás juzgando a vos mismo, ya podés conocer el juicio final. Una segunda enseñanza es que revela que el mal tiende al ocultamiento. Siempre el mal va a tender al ocultarse. Aplicado a la vida actual, invita a revisar las zonas de sombra personales y sociales, donde se evita toda luz crítica. Es decir, esto nos invita entonces a mirar, pega el famoso examen de conciencia, ya es ahí señalé. Entrar y que viene a tu humere mañares echar gendú. Lleva, ¿cómo está la luz o cómo está la tiniebla? La luz es la que llega e ilumina mi interior. Una tercera, queridos amigos. La tercera enseñanza es que este versículo muestra que la fe no es solo adhesión intelectual, sino que es una exposición existencial ante Dios. Yo me expongo existencialmente ante el Señor. Es mi propia existencia, integralidad entonces. Creer implica dejarse ver profundamente interiormente. ¿Cuáles son entonces tus intenciones? Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que este versículo nos está advirtiendo sobre una religiosidad aparente, es decir, una religiosidad superficial, una religiosidad barniz, y ya arende lleva. Entonces, queridos amigos, si es así, se puede hablar de Dios, pero sin embargo estamos huyendo de su luz cuando cuestiona nuestro propio estilo de vida. Más claro que esto, solamente lo vamos a encontrar en el cielo, queridos amigos. Una explicación más clara que esta. No hay caso. Entonces, nos está advirtiendo sobre una religiosidad aparente, superficial. ¿Por qué? Y porque nos quedamos con repeticiones y decimos que esto, y decimos que le amamos, que le queremos a Dios, no preñamente la cristiano. Allá para la secta, allá para Pepe Amor, porque ahí sí que luego te hacen aplaudir hasta la maldad que estamos haciendo, las obras malas que estamos haciendo. Entonces, porque ahí todo va bien, pues todo va bien, ahí todo Dios, Diosito lindo, Dios pega que amor. Y entonces todo lo que es exigencia y compromiso de un cambio dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, de eso no se habla, de eso no se habla. Eso no se puede decir, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que el Evangelio de Jesucristo, según San Juan, hoy nos está proponiendo. Y bueno, y nos duele, ¿verdad? Nos duele porque no es fácil. Advierte sobre esta religiosidad superficial, aparente, porque yo puedo hablar de Dios, abuelo Zapucaita, y Dios y el Señor. Pero sin embargo estamos huyendo de la luz cuando nos cuestiona que nuestro estilo de vida no es de acuerdo a lo que el Evangelio nos propone. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza maravillosa es que este Evangelio y este versículo 20 nos propone una pedagogía espiritual. Pedagogía. Yande ya con nunca yandere ya ahí en el pecado. Yande ya añadirá tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Y entonces busca las estrategias. Nos da a su propio Hijo, a la luz. Y por lo tanto, esta pedagogía de Dios es acercarse gradualmente a la luz, permitiendo que la verdad sane lo que está revelando. Nos permite, a través de su Hijo, acercarnos siempre cada vez más a esa luz.
ñandera juinte moi ve ñande yara lo me ñandea llevan esta luz. Apeara pecueri la yajana lleva. Y esta es la gran verdad y el gran regalo del misterio de Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.